Muy bien, vamos a empezar con este tutorial en el que voy a dar una propuesta para contestar las tareas evaluativas del plan de gestión de la etapa 2 del proyecto de gestión de directores y subdirectores. Lo primero que debo de recordarles es que las tareas evaluativas están planteadas en 3 momentos. En el momento 1 tenemos las tareas evaluativas 1 y 2. La tarea 1, como podemos recordar, es la planeación, el plan de gestión propiamente dicho, y la tarea evaluativa 2 es una tarea donde ya vamos a empezar a hacer un texto argumentativo para defender las acciones planteadas en el plan de gestión. En este momento 1, al momento de redactar, lo que tenemos que tener cuidado es que se supone que no hemos llevado a cabo este plan de gestión, solamente estamos diciendo lo que se va a hacer en la tarea 1 y en la tarea 2 estoy defendiendo porque esas acciones planteadas son las congruentes a las necesidades mencionadas en el diagnóstico y al contexto también mencionado en el diagnóstico y cómo esas acciones también corresponden a la prioridad seleccionada. En el momento 2, y a partir del momento 2 ya voy a hablar de lo que pasó, ahora sí en pasado. El momento 2 es para hacer referencia a las evidencias y cada una de las evidencias tiene una tarea evaluativa. Entonces, por ejemplo, la tarea evaluativa 3 va en referencia, va a sustentar lo mostrado en la primera evidencia seleccionada. Esta que tengo aquí, estas tareas evaluativas son de director o de subdirector. Recordemos que las evidencias son diferentes, tanto para director como para subdirector académico y de gestión, son diferentes. Esta es solo una muestra. Pero lo que no cambia es que cada tarea evaluativa del momento 2 va enfocada a una evidencia. Entonces, cuando yo vaya contestando la tarea evaluativa 3, debo de hacer cierta relación a lo que el evaluador va a ver en la evidencia 1 y nada más en la evidencia 1. Cuando yo redacte la tarea evaluativa 4, debo de hacer referencia a lo que el evaluador va a ver en la evidencia 2. La tarea evaluativa 5 es para la evidencia 3 y la tarea evaluativa 6 es para la evidencia 4. Es decir, si por ejemplo estoy hablando de cómo las acciones, hablando de la tarea evaluativa 4, cómo las acciones desarrolladas en los ámbitos escolares le permitieron atender la prioridad educativa, sustentar su respuesta en la segunda evidencia seleccionada. Y entonces empiezo a mencionar que en el ámbito del aula se realizaron ciertos ejercicios de matemáticas a partir de un cuadernillo, etcétera. Y no sé, lo podemos poner entre paréntesis o de corrido. Podemos poner cuadernillo, foto, mostrado en foto 1 de la evidencia, ¿no? Entonces en la evidencia vendría la foto del cuadernillo, ¿no? Eso puede ser como muestra de la evidencia, segunda evidencia. Así hay que cuidar en la redacción. En el momento 3 ya pasamos la cuestión de la planeación y de las evidencias y más que nada estas 3 tareas evaluativas están enfocadas a la reflexión y el análisis de los resultados y de cómo a partir de la implementación de este plan yo reflexiono o ustedes como directores reflexionan y toman decisiones, cómo analizan sus fortalezas y aspectos a mejora y qué pueden hacer para mejorar, ¿no? Entonces todo este momento 3 es para reflexión y análisis. Bueno, a continuación pues les voy a comentar la propuesta precisamente para llegar al texto argumentativo de cada una de las tareas evaluativas. En la tarea evaluativa 1, pues ahí es nada más el plan, pero a partir de la tarea evaluativa 2, ya tengo que hacer un texto argumentativo para contestar la tarea evaluativa. La tarea evaluativa está del lado izquierdo, esa es la tarea evaluativa que debo contestar, y las que están del lado derecho de la gráfica son las preguntas de andamiaje. Cada tarea evaluativa tiene preguntas de andamiaje y esas nos sirven de referencia para que al momento de contestar nuestro texto argumentativo, la tarea evaluativa contenga toda la información requerida para clarificar qué es lo que debe de incluir cuando yo conteste la tarea evaluativa. Entonces, el punto número 1 para responder las tareas evaluativas es contestar las preguntas de andamiaje empleando en las respuestas palabras clave de la pregunta como se ve aquí. La pregunta de andamiaje es
¿qué acuerdos establecidos en el Consejo Técnico Escolar se retomaron en la estrategia de trabajo propuesta en su plan? Y empiezo a contestar la pregunta. Algunos de los acuerdos establecidos en el Consejo Técnico Escolar que se retomaron en el presente plan de gestión son los siguientes: compartir, etc. Entonces, el primer punto para llegar al texto argumentativo es contestar las preguntas de andamiaje utilizando en las respuestas palabras clave de la pregunta. El punto número 2 es redactar argumentos empleando palabras clave de cada uno de los indicadores que se evaluarán con el proyecto. Recuerden que les envié la semana pasada una lista de cotejo en donde ustedes tenían que verificar que su plan contaba con los elementos suficientes para demostrar todos los aspectos que nos van a evaluar con esta etapa, que estaban en la columna igual que aquí, y nada más que el instrumento que les mandé decía sí o no. Si ustedes detectaban que algún elemento les faltaba, pues se lo podían agregar a su plan. Esa lista de cotejo evolucionó en esta lista de cotejo argumentada, en donde lo que les estoy proponiendo es que redacten un argumento que incluya, como aquí podemos ver, favorecer el logro de propósitos educativos, que incluya palabras clave que se ven en el indicador. De la misma forma, en este otro indicador que se ve aquí, estoy utilizando literal, tal cual, palabras clave que están en el indicador. Todo esto se hace para que el evaluador, cuando hagamos el texto argumentativo, el evaluador tenga a simple vista y con claridad, sin tener que estar suponiendo o leer entre líneas, tenga con claridad elementos suficientes para decir que ustedes están cumpliendo con los aspectos que se están evaluando. El punto número 3, entonces, ahora sí, para llegar al texto argumentativo, es integrar los argumentos que surgieron a partir de contestar las preguntas de andamiaje y encontrar en qué momento o en qué parte puedo integrar los argumentos que me surgieron a partir de esta lista de cotejo argumentada. Por ejemplo, aquí, este argumento dice que uno de los acuerdos tomados en CTE fue que cualquier actividad planteada en cada una de las prioridades estuviera encaminada a favorecer el logro de propósitos educativos. Entonces, como está hablando de acuerdos tomados en el CTE, si se fijan, quedaría perfectamente si lo pongo debajo de este párrafo. Y los voy integrando, toda esa información la voy integrando de manera coherente para que al final me quede el texto argumentativo. Como se pueden dar cuenta, este es el texto que voy a presentar. El texto argumentativo debe de contestar la tarea evaluativa. Por ejemplo, esta es la tarea evaluativa 2. Esto es lo que debe de contestar, no lleva más preguntas, es un texto de corrido, pero obviamente con el proceso que ya hicimos, nos encargamos de verificar que tenga toda la información que se requiere y que se nos indica en las preguntas de andamiaje, y nos ocupamos también de que contenga información que permita al evaluador encontrar estos indicadores de los aspectos que nos van a evaluar con el proyecto. Como podemos ver aquí, este sería el resultado. Este es un texto argumentativo, pero pues esto es parte del texto argumentativo que presenté como mi plan de intervención de asesoría. Y lo que les muestro, ¿para qué se los pongo? Pues para que vean que las palabras clave se quedan en negritas, el texto es coherente si se va leyendo de corrido, y en el caso particular, por ejemplo, de la cuestión de asesoría, recuerdo muy bien, uno de los indicadores decía más o menos así, decía, si el asesor técnico pedagógico utiliza los principios andragógicos al elaborar su proceso de intervención, ¿no? Entonces, por eso vemos aquí la palabra clave, principios andragógicos, resaltado en negritas. Entonces, bueno, esto es lo que subiríamos a plataforma, el texto argumentativo. Finalmente, lo último que les comento es cómo llegaríamos al nivel más alto para obtener la mayor cantidad de puntos. Aquí tenemos el ejemplo de la tarea evaluativa número 2 y cómo los evaluadores aproximadamente tienen una rúbrica parecida a esta, ¿no? Esta la elaboré personalmente, pero es de acuerdo a lo que he escuchado, he indagado con otros compañeros, con evaluadores y con lo que está en redes.
Entonces, para llegar al nivel más alto, no basta con mencionar, no basta con describir, no basta con explicar, sino, por ejemplo, en este caso la tarea evaluativa 2, tenemos que explicar cómo. Y en este caso es cómo las acciones planteadas en el plan atienden a la prioridad seleccionada y cómo éstas tienen total congruencia con las necesidades mencionadas en el diagnóstico y en el contexto. Entonces, esa es la propuesta para contestar las tareas evaluativas y queda a su disposición para dudas y preguntas.